¿Cuánto le va a costar el tren metropolitano de Santa Cruz al gobierno central? Cero. Hablemos del costo. ¿Cuánto le costó el teleférico a La Paz? 950 millones de dólares. ¿Quién pagó eso? El gobierno. ¿Cómo lo pagó? Autofinanciándose del Tesoro General del Estado. Lo pagamos todos. Lo pagó Pando. 40% lo pagó Santa Cruz. Lo mismo con el tren metropolitano de Cochabamba. ¿Cuánto le va a costar el tren metropolitano de Santa Cruz al gobierno central? Cero. ¿Cuánto le va a costar a la gobernación? Cero. ¿Cuánto le va a costar al municipio, a los municipios que conlleva la primera etapa? Cero. ¿Por qué? Porque tenemos que aplicar la ley de concesiones. Hay empresas interesadas en manejar el tren, en operar el tren, en construir el tren y en dejarnos esa infraestructura. Ya vemos cómo es el contrato, si será 15, a 20, a 30 años. Ya hay cómo hacerlo. Y es donde tenemos que ir. Cuando los gobiernos se ponen a hacer las cosas que los privados deberían hacer, es cuando fallan.